La trata de personas es el tercer negocio ilícito más rentable para el crimen organizado, después del tráfico de estupefacientes y el tráfico de armas. Bueno, ha llegado el momento de que hablemos de frente. Y necesito silencio. De ahora en adelante, ustedes son mercancía. ¿Es qué? Mercancía que me pertenece. Porque aquí quien manda y pone las normas soy yo. ¿Está claro? La trata de personas se presenta cuando una persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o recibe, para sí o para un tercero, a una persona por medio de la violencia física o moral, el engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. La trata de personas es un fenómeno muy antiguo que atenta contra los derechos humanos. Desde hace cientos de años, mujeres y niñas han sido separadas de sus lugares de origen y comerciadas como mano de obra, servidumbre y como objetos sexuales. La trata de personas como problema social comenzó a reconocerse a finales del siglo XIX e inicios del XX, como lo que se denominó trata de blancas, concepto que se utilizaba para hacer referencia a la movilidad y comercio de mujeres blancas, europeas y americanas con objeto de explotarlas sexualmente. El fenómeno de la trata alcanzó un nivel tan alto que impulsó la creación de diversos tratados sobre este tema en el seno de las Naciones Unidas, por ejemplo, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución en 1949. Después de la Segunda Guerra Mundial y gracias al aumento de la migración femenina, se hizo evidente que el fenómeno de la trata, lejos de haber desaparecido, se había extendido por todo el mundo y adquirido diversas modalidades. Así, el término trata de blancas quedó en desuso por no corresponder ya a las realidades de desplazamiento y comercio de personas, y tampoco a la naturaleza y dimensiones de los abusos inherentes a dicho fenómeno. En la actualidad, el problema de la trata de personas es mundial y se estima que cobra unas 800,000 víctimas por año. Es importante resaltar que la trata no solo se refiere a la explotación sexual, sino que también se presenta en casos de explotación laboral o de la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes de una persona víctima de trata. ¿México tiene un problema de trata de personas? Sí, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito, México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas en cuestiones de explotación sexual y trabajo forzado. El problema de la trata de personas tiene como raíces la impunidad y la corrupción. Asimismo, en muchas ocasiones dicho fenómeno se encuentra vinculado a los flujos migratorios, la pobreza y la delincuencia organizada. Pero, ¿cuál es la diferencia entre trata y tráfico de personas? El objeto de la trata es la explotación de la persona, en cambio, el fin del tráfico es el traslado ilegal de migrantes. En el caso de la trata, no es indispensable que las víctimas crucen las fronteras para que se configure el hecho delictivo, mientras que sí lo es para la comisión del delito de tráfico. Por tráfico ilícito de migrantes se entiende la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. ¿Cómo opera la trata de personas? Fase 1. El enganche. Se da en distintas formas. Una de ellas es la promesa de tener una mejor vida, quizás un empleo bien remunerado en el extranjero, y el más usado actualmente, el enamoramiento por redes sociales tales como Facebook, Messenger, Twitter y otras. ¿Cómo se da esta fase? El chico en cuestión es halagador como nunca nadie lo había sido. En el primer acercamiento probablemente dirá que la chica es asombrosamente guapa, increíblemente inteligente y extraordinariamente ingeniosa. Intentará acceder a cualquier fantasía o inseguridad que ella tenga. Si se ve gorda, dirá que él adora su cuerpo sobre todas las cosas. A esto se le llama bombardeo de amor. Es la fase de idealización en la que te deja fascinada, la fase que luego terminará de forma abrupta y que tratarás de recuperar durante meses. La otra cara de la moneda es cuando no existe tal situación previa, sino simplemente existe el rapto y la coerción mediante golpes y amenazas para prostituirse. Muchas mujeres explotadas se niegan a reconocerse como víctimas aún siendo rescatadas por los agentes en operativos. Todo esto debido a que los padrotes o la familia de los mismos tienen en su poder a sus hijos o familiares. Fase 2. El traslado. Realizan tal acción mediante la salida a lugares del país altamente marginados o dentro del mismo estado, siempre en búsqueda de víctimas probables, es decir, adolescentes vulnerables entre los 13 y 16 años de edad.
las cuales son fáciles de enamorar mediante promesas y palabras bonitas. Desde cualquier lugar del país se las llevan a Tlaxcala, las convencen para prostituirse como única alternativa para que la familia sobreviva. Los hombres de Tenancingo, Tlaxcala, heredan las técnicas de seducción de sus padres. Las madres se encargan de preparar las bodas entre el padrote y la víctima y además de convencer a las mujeres de que la prostitución es el único camino. Por último, las trasladan a ciudades como Guerrero, Tamaulipas, Ciudad Juárez, San Francisco, Los Ángeles y Nueva York. Fase 3. La explotación. Es posible ver a plena luz del día a las mujeres paradas en colonias como Sullivan, La Merced y Pino Suárez sufriendo la explotación y también a los padrotes que observan a distancia. Los alcances de estas organizaciones son tan grandes que llegan al grado de tener casas escondidas entre los callejones de las mismas colonias, en las cuales son llevadas y obligadas a tener hasta 40 relaciones sexuales en una sola jornada que consta de 14 a 18 horas diarias. Algunos de los mecanismos que utilizan los tratantes para controlar a sus víctimas pueden ser quedarse con sus hijos cuando éstas son enviadas a la Ciudad de México o alguna ciudad de Estados Unidos, asegurándose así que las mujeres no escaparán a denunciar, amenazar con matar a su familia o lastimarla si la víctima no entrega la cantidad solicitada o trabaja para ellos, mediante golpes antes, durante y después de la jornada laboral, restringiéndoles la comida por varios días y encerrándolas en sus casas de seguridad para luego golpearlas. ¿Cómo identificar a una víctima de trata? El contacto se da bajo engaño, abuso o coacción. En términos jurídicos se considera que el consentimiento está viciado. Las víctimas nunca dan su consentimiento a la explotación, solo consienten el traslado, para el que generalmente se utilizan medios de coerción, engaño o situaciones de abuso contra ellas. La relación entre el tratante y la víctima es mucho más prolongada. Generalmente una vez llegada al destino inicia o continúa la explotación. Sus víctimas fundamentales son mujeres y menores. Durante el traslado se reducen los riesgos a la salud, pero a largo plazo el impacto físico y psicológico es más prolongado. Atenta contra la dignidad y los derechos de la persona. Es un delito contra el individuo. Protección y asistencia a las víctimas de trata. El combate de la trata de personas requiere necesariamente que se contemplen las múltiples aristas de este fenómeno. Prevención y procuración de justicia son elementos importantes, mas no suficientes si se considera con el mismo tesón el plano de la protección y la asistencia de las víctimas de trata, lo que sin duda contribuye a romper el ciclo de la trata de personas al ofrecer a las víctimas una oportunidad real de reiniciar su vida. Todo esto requiere de un verdadero compromiso interinstitucional en el que la cooperación entre las entidades públicas y la sociedad civil resulta fundamental. En términos generales, la asistencia y protección a las víctimas puede contemplar los siguientes puntos. 1. Establecimiento de sistemas adecuados de identificación, lo que a su vez requiere de capacitación pertinente sobre el fenómeno a los cuerpos de policía, ministerios públicos y agentes migratorios, al ser generalmente el primer contacto que tiene la víctima al salir de un proceso de trata. Al mismo tiempo, es importante sensibilizar a la sociedad civil sobre esta problemática, pues puede jugar un papel clave al momento de la detección y la denuncia. 2. Estructuras capaces de brindar apoyo inmediato. En este sentido, un albergue o alojamiento seguro y adecuado. Es importante hacer conciencia en una persona que ha sido sometida a la trata. Más allá de su estatus migratorio, es una víctima y no un delincuente, por lo que bajo ninguna circunstancia debe ser recluida en centros de detención, ya sea de tipo policial o para migrantes, pues esto puede contribuir gravemente a su situación física y emocional. 3. Asistencia médica, psicológica e incluso, de ser posible, acompañamiento durante un periodo de reflexión y estabilización previo a iniciar cualquier proceso de tipo judicial. 4. Regularización de su situación migratoria. Las víctimas de trata de personas no deben ser detenidas, acusadas ni procesadas por haber estado o residir de manera irregular en los países de tránsito y destino, ni siquiera por haber participado en actividades ilícitas, en la medida en que esa participación sea consecuencia directa de su situación de persona abusada y maltratada o de su condición de víctima. 5. Criterios especiales de protección para aquellas víctimas que decidan entrar en un proceso legal como testigo. Se requiere un trato judicial sensible al género y a la edad de las víctimas para los casos de mujeres y personas menores de edad. 6. Las niñas, los niños y adolescentes que sean víctimas de trata de personas deben ser identificados como tales. Sus intereses han de tener una consideración primordial en todo momento. En este sentido, lo ideal es proporcionar asistencia y atención adecuadas a su edad, tomando en cuenta su vulnerabilidad, sus derechos humanos y sus necesidades específicas. 7. En aquellos casos que se estime apropiado, se debería contemplar la posibilidad de residencia temporal o permanente, asilo o refugio según las
las posibilidades legales y reglamentos vigentes. De lo contrario, hacer las gestiones necesarias para un retorno seguro a su lugar de origen. 8. Finalmente, se debe pensar en una solución o alternativa de mediano plazo, y esto se traduce en promover programas de reintegración social, sea en el país de destino, establecimiento en un tercer país o bien retorno y reintegración en el lugar de origen. Para ello, siempre debe considerarse el consentimiento pleno e informado de la persona que ha sido víctima de trata y haciendo una evaluación de riesgos reales y potenciales en cada caso individual. De hecho, los planes de reintegración sostenibles que incluyan alternativas de vida y minimicen el riesgo de estigmatización y revictimización son una vía efectiva para combatir la trata de personas. Prevenir la trata de personas. De igual importancia es analizar concienzudamente los factores que generan la oferta y la demanda. En el caso de la demanda, será conveniente analizar por qué la sexualidad de las mujeres, de las niñas y los niños se ha convertido en un valor comercial atractivo. Luchar contra los estereotipos y tomar medidas legislativas, educativas, sociales y culturales capaces de desalentar la demanda. Pensar o repensar estrategias de política pública para mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que generan la vulnerabilidad ante la trata. Finalmente, habrá que abordar el problema de una manera amplia y articulada de forma que se puedan construir resultados sostenibles y en el que se entretejan sinergias desde una acción multilateral, intersectorial y con la participación de todos los actores en distintos espacios, local, nacional, regional e internacional, lo cual es clave, pues la trata no es un evento único, sino una suma de abusos, un problema legal, moral, económico, de género y de salud. Campañas de educación y sensibilización sobre la trata de personas y sus riesgos. Unidades operativas que sean de carácter multidisciplinar e interagencial, particularmente las mujeres, las niñas y los niños. Estas medidas pueden incluir políticas orientadas hacia un mejor desarrollo socioeconómico, generación de empleos, equidad de género y el combate a la discriminación.